Bueno, profe, primero que nada, buenas tardes. Gracias por aceptar esta entrevista. Eh, Quería arrancar, ¿cómo está su vida hoy en día? ¿Qué hace con su vida? ¿Extraña la profesión así, con la dinámica de antes? No, 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 para nada. Ya estaba bastante cansado. Nunca me imaginé una vida así y vivir todos los días lo mismo, ¿no? Porque a la larga, cuando lo que primero te encanta, porque son las primeras veces, después se transforma en rutina. Y entonces todo lo que es rutinario a mí me espanta. Entonces además con todos estos cambios que hubo en el ambiente del fútbol, que se ha hecho prácticamente esperable, ¿no? Todas las presiones, que para mí son casi incomprensibles que el fútbol tenga en la sociedad de hoy la importancia que tiene cuando el mundo se está cayendo a pedazos. En Argentina mismo hay una calidad de vida en la mayoría de la gente que realmente niega todo aquello que yo había creído cuando, qué sé yo, cuando comencé a darme cuenta de cómo funcionaba todo, ¿no? Entonces, por eso hace que no. Es más, no tengo ningún interés ni siquiera a ir a una cancha de fútbol. ¿Ya no mira fútbol? No, no muy poco, porque yo, sí, pues, parangonando a don Adolfo Pedernera, cuando le dijo a César Menotti, lo que veo ya lo vi, pero lo que vi ya no lo veo, y yo tampoco. No sé de que tengo mala vista, pero aunque tenga muy buena vista, no lo veo porque el fútbol como expresión cultural, mucho más cercano a lo artístico que a lo científico, ha girado y hoy es precisamente más cercano a lo científico que a lo artístico. Hoy ya los jugadores no te emocionan, prácticamente no hay jugadores que emocionan. Ya no le gambetea, ya Claro. nadie hace como en el toreo una Verónica, y una gambeta. Los adivinas a todos porque estás en la tribuna y antes había muchos jugadores que vos decías, llevaban los ojos a la derecha porque iba a la izquierda. Entonces era como que siempre te sorprendía. Y hoy, salvo alguna excepción, no hay jugadores que te sorprendan y mucho menos que te emocionen, ¿no? Jugadores de la época, en aquel momento que vos decís físicamente, este es un animal. Jugador que vos decís, este es crack, físicamente hablando, ¿no? No, En su desempeño físico. lo que pasa es que después de estar con Diego ya no hay comparación posible con ninguno. Él era completamente distinto y obviamente mejor a todos los más de mí que seguramente tuve. Si bien, sí, hubo muchos muy buenos jugadores, pero él pertenece como Leo también, o como 10 o 15 jugadores en la historia del fútbol mundial, tienen otro nivel. Es como que tienen condiciones que niegan esa frase tan remanida de la religión que Dios hizo a todos los hombres iguales. Yo digo, ¿no? ¿Qué lo van a hacer a esto es un poco Diego tenía mejor, ¿no? su. Sí, Bueno, tenía vos más también levadura, le había trabajaste con tirado más Messi también. levadura, Diego. Bueno, a Trabajaste con Leo Messi, también, los claro. dos son distintos. Y yo creo que igual, a veces hago un revisionismo histórico y yo creo que debe haber 50 jugadores al menos de la historia del fútbol mundial que fueron extraordinarios. Y no pensando únicamente, porque siempre cuando uno busca los mejores es el 10, el goleador, no, pero también mediocampistas, también defensores, y en distintos roles, ¿no? Los creativos, pero también aquellos que son encargados de recuperar, porque si no recuperás, no se la podés dar al que crea después. Los mismos arqueros, también, arqueros que daba gusto ir a ver. Yo tuve el privilegio de ver a Mario Carrizo, ¿no? Y ya, si bien yo fui un poco condicionado por la fama, que a mí me parecía que era un Tarzán ahí, y después tuve la posibilidad de conocerlo, el privilegio de conocerlo también, y me sorprendió porque fue en Mar del Plata, durante habíamos sido invitados a un programa televisivo que yo me pellizcaba porque decía, era cierto, yo el mismo programa que no veo. Claro. Durante toda mi vida, primero por la radio y después, bueno, en algún partido que lo he visto, era una figura inalcanzable y yo estaba allí y recuerdo que le pregunté a Mario, ¿cómo empezó a entrenar para arquero? Y dice, no.
así como una cosa con mucha humildad, ¿no? Mucha simplicidad. No, yo en Rufino teníamos una chacra y entonces mi padre cuando terminaba la jornada decía, bueno, vamos a practicar y me ponía en el portón del galpón donde guardaba algunos elementos y entonces él me pateaba una pelota que era casi negra de lo que estaba. Y a veces con una mano tenía que agarrar la pelota y con la otra la alpargata que venía atrás. En un adelanto de la neurociencia. Claro, Cosa extraordinaria, ¿no? Pero que me hacen pensar o nos reafirman siempre lo que primero fue una sospecha para mí y después una certeza, gracias a haber estado con todo lo que estuve, de que el fútbol es realmente, además de ser un pasatiempo maravilloso, pero en definitiva hoy está siendo el ambiente mismo también intoxicado desde el punto de vista conceptual, los entrenamientos. Esto del preparador, todavía se sigue hablando del preparador físico. Nadie claro. entiende que preparar un jugador de fútbol tiene muy poco que ver con lo físico, ¿no? Porque si vos preparás únicamente el músculo, no sirve de nada. Un ¿Sí? poco más de disciplina, en cuanto a la disciplina también, en una entrevista con Infobae usted dijo que era fundamental la educación en Claro, instancia formativa. ¿Qué tan entrenar importante que es la influencia de la educación también universitaria en los jugadores? Los que logran no, terminar el secundario y sería fantástico que todos pudieran tener acceso a ese tipo de formación, pero desgraciadamente hoy en el fútbol de hoy o en la sociedad de hoy es prácticamente imposible, toda vez que ya la misma gobernadora María Eugenia Vidal dijo, ¿para qué vamos a hacer universidades? Sabemos que los pobres no llegan, y siguen sin llegar. Ahora, yo no sé después si en una sociedad mucho más evolucionada, mucho más sociedad desde el punto de vista intelectual, el fútbol sería igual. ¿No? Porque hay cosas que la misma intelectualidad o la misma evolución cultural te hacen perder, ¿no? Ese instinto casi animal que tienen los mejores jugadores del mundo, claro, ese manejo del tiempo, la distancia y el engaño, esos movimientos que son felinos, es muy raro verlo, salvo en excepciones en tipos que a lo mejor invierten mucho más tiempo que lo que invierten esos chicos, porque en el barrio, en la villa, no hay, no es que no hay tiempo, no hay posibilidad de leer, porque además al mismo sistema no le conviene educarlos, no, le conviene tenerlo así, en una especie de estado larvario, ¿no? Los necesita estúpidos, los necesita indiferentes a todo lo que tiene que ver con la solidaridad, los necesita vulgares, porque así los maneja mejor. claro, son más conducibles, digamos. Exacto. ¿Sí? Necesita como ovejas de un rebaño que los otros manejen. ¿Cómo está su relación con Menotti? ¿Cómo fue su relación con Menotti No, en maravillosa. ese tiempo? ¿Qué es Maravilloso. Menotti para vos? Y el culpable de todo lo que me pasó después. El culpable entre comillas, ¿no? Porque si no hubiera sido por eso, me estaría acá sentado. No hubiera conocido a Diego, no me hubiera pasado nada. Si aquella mañana en el Camp Nou, cuando después de 3 semanas de perseguirlo, no pude contestar, y ante mi pedido de autorización para presenciar los entrenamientos, él, sin conocerme y saber quién era, juntó 2 letras para formar una palabra así chiquita y dijo, sí. Si hubiera dicho no quiero ni pensar que hubiera sido mi vida. No habría tenido No, lo porque que pasó. ahí A mismo me partir tenía de que ahí tener. surge que pasaste a ser preparador físico de Diego. Diego No, perdido. no, Fue un tiempo después. pasaron más de 2 o 3 meses, pero yo comencé a ir a los entrenamientos y bueno, y fue una de esas tardes en que Diego llegó inesperadamente primero y quiso entrar, recuerda que conducía a los vestuarios, se dio cuenta que la puerta estaba cerrada, y fue a tirar grito así con frenesí, y risa. Era la primera vez que hablaba con él, yo le llevaba 10 años, tenía 10 años de experiencia con jugadores. Yo nunca pensé en nada con él porque no existía la profesión de preparador personal. Eso lo inventó él, gracias a Goicoechea. Quiere decir, o por culpa de Goicoechea, pero yo, que soy un tipo muy agradecido, un día le agradecí, cuando lo conocí a Goico, le agradecí lo que ha hecho por mí, porque sin esa patada brutal que le representó Villa Diego,
Diego no hubiera tenido no necesidad. hubiera tenido la necesidad de Exacto. preparar personal. Sí, 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 sí. ¿Qué fue Diego para vos? No en lo profesional, no en lo personal. El día a día, en la relación con él el día a día. Una compañía que era casi pues, como un imán, ¿no? Era como que daba mucho placer estar con él, porque era como a mí me gusta, en definitiva, que sea la gente, ¿no? A pesar de que él no había tenido tampoco tiempo ni posibilidades de una educación, qué sé yo, más ligado a los altos valores de la cultura. Sin embargo, tenía una enorme cultura como su papá, pero cultura en cuanto a valores, ¿no? Era una persona muy respetuoso, era muy solidario, tenía una enorme nobleza, pero además era muy divertido, muy ocurrente, muy pícaro, muy atorrante. Era como una salsa que tenía todos los condimentos, ¿no? Cómo mostraba él su relación con su mamá, con vos? Hablaban con vos, sí, el día a día hablaba él de su mamá con vos, te contaba. Sí, 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 que ellos tenían una relación casi endogámica con la mamá, ¿viste? Bueno, él lo ha dicho, pero también con el padre, también con Don Diego. Si bien la diferencia era que con la mamá abundaban las caricias, los besos y los abrazos, y con el padre no, era una relación de miradas, más que de contacto personal. ¿Qué te incentivó a vos, profe, a decir, hago preparación personal con Diego y decir, bueno, después ejerzo como No, preparador bueno, físico, trabajar los clubes en los que trabajaste? ¿Cuál fue el mejor club en el que estuviste? ¿Qué más cómo te sentiste trabajando, digamos? en todos, pero siempre recuerdo el primero, ¿no? Rivadavia de Lincoln, que fue donde comencé en el año 71, cuando cursaba el segundo año de educación física, porque ese fue el banco de prueba a donde yo aprendí algo que es elemental para quien se dedica a la preparación de jugadores, ¿no? Conocer, sobre todo escucharlo, ¿no? No son basistas a la que hay que decirlo con palabras. O sea, se hace muy superficial, digamos, se percibe de manera muy superficial hoy en día que el preparador físico se encarga de entrenar solamente los músculos y que se encarga solamente de entrenamiento físico, no, que no están en el día a día del jugador, en lo anímico, en lo mental, en lo Exacto. sentimental. Bueno, también hay muchos chicos, muchos profesionales que tienen una profunda preocupación y compromiso por ayudarlos, pero no hay tiempo. No hay tiempo porque hoy perdés 3 partidos y te tenés que ir, entonces otra vez empezar en otro lugar. Yo creo que eso también habría que tener en cuenta, ¿no? Que el contrato, más allá de resultados, debe, por lo menos, si es un contrato de un año, vos tenés que terminar. Pero bueno, qué sé yo. Vos sabés cómo es esto, que ante la posibilidad de perder o ante la realidad de 3 o 4 partidos seguidos, ya los dirigentes que parecen tan invulnerables, ellos también tienen miedo, ¿no? Miedo a que los critiquen, miedo a la imagen, miedo a los sponsors, pero los sponsors también le tienen miedo a la derrota porque entonces su producto a lo mejor no se venden No se vende de la mejor de la manera. misma manera. El técnico tiene también temor porque si pierde lo echan y el jugador también, porque si juega mal el suplente o no. El hincha hoy en día es más demandante que antes, ¿no? Él demanda Sí, mucho más la inexplicablemente, victoria, porque tiene mucha menos paciencia también. yo le preguntaría a esos que insultan, a esos que agreden, a esos que exigen tanto de los demás, ¿y ellos qué hacen con su vida? Porque si lo hicieran con la misma perfección que demandan de los demás, esto sería por lo menos Noruega, ¿no? Yo más que nunca creo en eso, en esa frase de Sartre que dice que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Ellos también, sin darse cuenta, son víctimas de un sistema brutalmente perverso. Esos que agreden, insultan, que gritan, que creen que son los dueños del mundo y cada vez son personas más insignificantes, ¿no? Desde el punto de vista del contenido humanista que cada uno de nosotros debe tener. El fútbol de antes y el de ahora. Los jugadores juegan más por plata, antes jugaban por la gloria. Sí, bueno, porque han cambiado las pautas sociales y en el capitalismo salvaje, en la fase neoliberal y consumista, los jugadores, por eso digo, lo hicieron así, y responden a esos estímulos. El Diego, él tuvo su problema con su adicción.
¿Cómo fue tu presencia con él en la ayuda en el día a día con él? ¿Cómo, cómo sobrellevaste vos, personalmente vos, esa ayuda para con él, ¿no? Y fue todo también, todo un... ¿Hubo un momento en particular en el que te enteraste que él estaba Sí, reenganchado? sí, sí, porque él mismo me lo dijo. Él mismo me lo dijo, yo no me había dado cuenta. Yo imaginé que yo me había ido de Lincoln a Barcelona, ni siquiera de Buenos Aires. Así que, quiero decir, me había ido del campo. Yo nunca había escuchado hablar, creo que nunca había escuchado hablar de cocaína, ni de adicciones, ni de psicólogos en esa época, ni no había, ni siquiera psicólogos, ¿no? Pero me encontré con una realidad totalmente distinta. Es más, el día que llegué por primera vez al Camp Nou, que iba caminando para ver si me iban a dejar entrar, ante esa inmensidad, yo creo que me temblaban las piernas, porque yo me había ido de un club de interior, ¿no? Muy, muy pequeño, por más que para la ciudad y la zona puede parecer, pero comparado a eso, te imaginas que en Rivadavia, con la cancha llena, podía juntar, qué sé yo, poniendo acoplado y tarima, podía juntar 5.000 personas. Bueno, después hicieron la tribuna. Un cambio en ese entonces tenía 110.000. Además, ¿Qué capacidad? además era algo, qué sé yo, bueno, mira, no terminaba nunca, una altura comunal, yo no sé, era realmente impactante, ¿no? Pero bueno, yo había decidido eso, así que me dije, aquí estoy, vamos a ver qué pasa. Y bueno, después pasó todo lo que pasó, porque tenía que pasar. Yo por eso soy también partidario del determinismo, ¿no? A lo mejor por influencia de Borges. Eso del libro albedrío que promociona a la Iglesia Católica, a mí no me va. Uno no hace su destino. El destino ya está hecho y vos recorres el camino. Pero es un tema que tiene que ver con una manera de entender la vida y una filosofía de vida que quería para otro momento y para otro momento. ¿Alguna vez te tocó chocar con algún jugador en particular en los clubes en los que trabajaste o mismo con Diego por decir, che, te estoy exigiendo desde esto, desde este lado Sí, de lo sí, físico? sí, claro, sí, eso es prácticamente imposible en cuanto sé, tengo 54 años en esto y miles de jugadores, pero no pasó más que de una, a ver, ni siquiera de una reprimenda, o sea, de un reclamo, ¿no? Y después hacerle entender realmente como a más de uno le decía, si vos me dejas que yo te ayude, ¿no? Pero si para ayudarte te tengo que conocer, porque si no te conozco, no me importa, no, yo te tengo que conocer, pero además tengo que conocer a tu familia, tengo que conocer a tu entorno, porque todos somos remeros de la barca, pero al timón estás vos, si querés llegar a ese puerto y nosotros tenemos que hacer lo posible. Salvo que tu papá sea millonario, yo sabía que millonario no era, viste, la mayoría de chicos en la villa, los pobres. Sí. Y era la manera de ganarte la confianza, porque el jugador de fútbol, sobre todo los chicos en esos barrios, tienen todo el derecho del mundo y es absolutamente comprensible que no confíen en nadie. ¿Por qué van a confiar? Si nadie nunca le dio un abrazo, nadie nunca le preguntó, qué sé yo. Después, bueno, cuando le cambia la suerte, sí, esos mismos que lo desprecian, después lo invitan a sus mansiones. Esa hipocresía ya la tengo absolutamente comprobada. Además, el mismo Macri, ¿no? Cuando está tan cerca de Tevez, así que lo quiere, no lo quiere. Lo sigue Siempre, despreciando porque es un negrito, pero lo necesita. Digo, Macri como cualquiera usa a esos chicos de esa manera, porque cuando están en esos barrios, ninguno de ellos se acerca para ver qué problema tiene y solucionarle si no tienen luz, si no tienen placa, si no tienen gas. ¿Por qué? Porque ya, cuando está ahí son negritos villeros, esos negritos villeros después llegan a ser figuras mundiales, y entonces estos perversos después cuando llegan a los lo clubes los necesitan, necesitan. claro. Exacto. Con Diego, ¿alguna anécdota tenés así que no hayas contado nunca que vos decís, en esta no me la olvido más? No, bueno, Positiva, negativa, que vos digas, te marcó en no, algo. no, la que yo siempre digo, la que recuerdo, porque esta es la presencia de dos figuras que hacen a la historia misma de las últimas décadas del mundo, fue su visita a Cuba en el año 87, cuando él me invitó y estuvimos como 5 horas en la Casa de Revolución reunidos con el comandante del campo. Sí, sin ninguna duda, eso fue lo máximo
creo que me pasó, ¿no? En esa charla sí se habló de política, se habló de fútbol. Sí, de todo un poco, sí, de sociedad. ¿Le gustaba la política, Diego? Sí, sí, él estaba comprometido con eso, pero no la política a a la manera de los políticos, ¿no? La política en cuanto a la posibilidad de a través de ella mejorar la calidad de vida de la gente como él, que han nacido en esos lugares, no la política de ser muy corbata. Porque además en Cuba mismo él aprendió que ninguno de los dirigentes que conocimos estaba vestido con Versace ni cosas por el estilo, ropa de Claro. clase. Eran como nosotros, nada más que tenían bueno, ese compromiso, ¿no? Si tuviera que definir tu carrera, el transcurso de cómo viste pasar los años al lado de Diego, después en los clubes en los que estés trabajando, tuvieras que definir vos desde tu perspectiva, ¿cómo la definís? En una palabra o en Como una frase. inexplicable. Sí, porque no se puede explicar. Uno va a decir, ¿por qué a mí? Otro va a decir, ¿por qué no? Alguno lo ¿Y tiene por qué no? claro. ¿Viste? Te dice. Sí, pero para mí fue inexplicable porque yo también estaba predestinado a una vida gris, monótona, qué sé yo, sin colores. Como digo, él le puso más colores que el arco iris, lo transformó en una vida que ni mis mejores sueños se podrían haber imaginado. Pero por él, y fundamentalmente, yo te digo, por esa palabra tan cortita que definió toda una vida, que fue la que expresó Menotti cuando dijo, sí, José. a partir de mañana podés venir. Bueno, profe, gracias por la entrevista. Bueno, Un placer haberte hecho esta nota. le sirve entonces, Sí, por le supuesto. sirve mucho Va mejor. a servir.